Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de mucho tiempo nos estamos reuniendo para hablar en esta festividad del Pesaj, o la comúnmente llamada Pascua. El día de esta festividad en todo el mundo celebra el sacrificio de un cordero de un año, y que durante 1500 años, desde que lo puso Moisés a la salida de Egipto hasta la venida de nuestro Señor y Salvador, o Mesías, como gusten llamarlo, transcurrieron 1500 años. Después, hacia nosotros, 2000 años después, seguimos recordando este acontecimiento, pero ya no como simplemente un sacrificio, sino como una necesidad de salvación. Y me voy a explicar en el transcurso del video por qué tenemos nosotros un concepto de la Pascua que no difiere mucho de los paganos. Pero entrando de lleno al tema, vamos a ver que hay textos en los cuales nos dicen de que realmente Dios, Yahweh, o como gusten llamarlo, porque se va dirigido a un público, a todo el público religioso y creyente, Él no pidió en realidad que se matase un cordero. Y ustedes me dirán, pero eso no es cierto. La Biblia registra que Dios reglamentó el sacrificio de los animales. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, y vamos a ver qué semejanza tenemos. Y para desafiar nuestra mente, para poner a producir nuestra intelectualidad, nuestra espiritualidad, porque no se puede excluir la fe del juicio, del sentido común. Vamos a leer esta introducción que también la compartí a través de las redes. Y por ejemplo, esto que dice en Oseas, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Yahweh más que holocaustos. Entonces la ovejita, la que masacraron durante 1500 años, dice y pregunta: si es cierto que Yahweh no pide sacrificios, entonces ¿por qué el Pesaj y la Pascua se centra en la muerte de un animal para representar después la muerte del Mesías? Si Él no quiere sacrificios, de animalitos, ¿quiso el sacrificio de su hijo? Vamos a seguir viendo la siguiente diapositiva. Jeremías 7:22 nos dice algo que nos tiene que dar una luz de alarma en estas festividades. Dice: porque el día que lo saqué de la tierra de Egipto, no está hablando de años después, no, sino en el mismo momento en que Él sacó de la tierra de Egipto a su pueblo, Él dice algo que nosotros no le hemos creído. Dice: no hablé con vuestros padres, ni les mandé acerca de los holocaustos y sacrificios. ¿Qué? Él dice que Él no pidió holocaustos ni sacrificios el día que lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces este creyente, este hebreo de aquella época pregunta: entonces, ¿por qué matar un cordero en el día 14 del primer mes si no nos mandaste a hacerlo? O uno miente, o la Biblia está alterada, o no hemos entendido nada y que nos falta entender. Por eso muchas personas, cuando encuentran una posición difícil en la Escritura y ven aparente contradicción, generalmente inclinan a lo que más les conviene, lo aceptan como inspirado, y a lo que no lo entienden lo desechan. Y esto lo vamos a ver generalmente en todo el desenvolvimiento de la verdad. Lo que nos gusta aceptamos, lo que no nos gusta lo ocultamos y no lo enfrentamos. En este tema no solamente vamos a resolver el tema de la Pascua, si es que Dios quiso o no quiso que se matase, y si quiso, ¿por qué Él dice que no lo quiso? Vamos a resolver también cómo enfrentar las posiciones contradictorias en la Biblia sin llegar en la conclusión de que no está inspirado, y que la Biblia obviamente ha sido manipulada, obviamente ha sido contaminada
pero que hay cosas contradictorias que tienen un sentido cuando sabemos por el Espíritu Santo llegar cuál es el hilo vinculante y por qué razón a veces dices sí y en la misma razón a veces dices no. Vamos a ver. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este tema es los rituales de sangre. Los paganos tienen rituales de sangre, matan animales, matan a seres humanos. Actualmente los rituales de sangre están saliendo a la luz, que las élites practican una religión en la cual atormentan a los niños, sacan una sustancia de su sangre y que se le inyectan como una hormona de juventud y de vitalidad, el adenocromo. También estamos viendo que se sacrifican a niños, en la cual después su carne lo muelen y se lo comen ya ustedes saben. Por la censura del YouTube no voy a completar, pero ustedes tienen que saber. Los sacrificios humanos han existido desde que existe el registro de la humanidad. Pero ¿qué de distinto hay de nosotros? Acá vemos, por ejemplo, como en el pasado, y dice, miren lo que dice, los rituales de sangre, igual que el Pesaj, igual que la Pascua, también es un ritual de sangre, pero vamos a ver en cuanto a los paganos. Es la ejecución de los actos de magia cabalística a nivel global y de forma sutil para afectar a las mentes de todo el mundo y de esta forma poder realizar su trabajo mágico como abrir portales dimensionales. Esto incluye sodomía mediante violación de niños, torturas brutales, zoofilia de machos cabríos, canibalismo, vampirismo y otros sacrificios humanos. Y vemos al costado, aquí por ejemplo, una representación de los mayas, cuando también ellos sacrificaban a seres. ¿Con qué fin? Con el fin de agradar a sus dioses, para que les bendiga en la cosecha, les dé fertilidad, para que puedan ganar una batalla, o para que en caso de una enfermedad o plaga, los dioses, compadecidos y complacidos frente al sacrificio, puedan dar su bendición de cuidarlos y de protegerlos. ¿Y qué hay de extraño y de distinto con lo que cree ahora los que practican o los que han practicado este ritual de sangre? ¿Qué nos distingue de ellos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Somos diferentes a los paganos? Y vemos por un lado que al igual como acá en los paganos aztecas mataban sujetando a un hombre para sacarle el corazón, vemos en el otro lado que nosotros participamos dentro de nuestra fe en que el Mesías como Cordero de Dios tenía que ser sujetado, masacrado, clavado en la cruz, levantado y después con una lanza asegurarnos que esté muerto. ¿Hay alguna diferencia? Solo la diferencia sería en que la víctima es el Hijo de Dios y lo demás no. Y cuando eran los corderos, eran animales. No es para el caso que actualmente muchos creen de que la Pascua es como un rito de buena suerte o de magia, para que al untar la sangre en el dintel no nos mate el ángel, aunque en los hechos parece que sí, pero en la esencia de lo que vamos a estudiar en este momento, vamos a ver que es otra la connotación del mensaje de la festividad del Pesaj o de la Pascua. Empecemos. Para esto vamos a establecer dos principios que es necesario que nos van a acompañar a través del desarrollo de este tema. Primero, Génesis 3:15 habla de que el hombre cuando pecó se le instaló en él un software, por llamarlo de una manera, en la cual todo lo que tenía, todo lo que hacía, aún lo bueno, aún lo noble, aún lo bello, está contaminado de una enemistad contra Dios. El hombre tiene, Adán desde que pecó, se sembró en él algo indeleble, no se lo puede, ningún ser humano puede arrancarse esa enemistad que tenemos contra Yahweh y contra su Hijo. Entonces él promete en el Génesis 3:15 que más bien él pondría una enemistad entre el hombre y los descendientes de la mujer, de los hijos de Eva, y la serpiente. ¿Pero por qué dice eso? Porque es una manera de decir de que desde que el hombre pecó hay un vínculo amical
Hay un vínculo indestructible, hay una afinidad entre el hombre y Satanás. Y aquí tengamos esto bien en cuenta, porque es lo que nos va a ayudar a entender el por qué se permite sacrificar un animal y no parecernos igual que los paganos. El otro texto está en Isaías 46, 9 y 10. No podemos entender ni profecía, ni doctrina, ni enseñanza si no nos remontamos al pasado. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Yahweh y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que os anuncio lo porvenir desde el principio. Y hemos visto que desde el principio estamos estableciendo que el hombre tiene una enemistad contra el Padre y contra su Hijo. Pero ¿cómo se manifiesta esa enemistad? ¿Cuál es el propósito del Pesaj? Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles, ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño, se había camuflado, se había disfrazado, que aún los seres santos no habían comprendido sus principios. El mal no es algo irracional, no es algo solamente emotivo. Hay un principio, hay un esquema, hay una obligada ley que se llaman principios así como hay del bien, también hay principios del mal que no habían percibido. Escuchen bien, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Y yo pregunto, hoy 2024, hemos entendido cuáles son esos principios de rebelión y hemos percibido ya claramente en qué consiste la naturaleza de la rebelión. Porque si nosotros no conocemos cuál es el principio del mal ni la naturaleza de la rebelión, puede hacer que tengamos una religión de muchos años y sin embargo tener en el corazón los principios del mal y los principios de la gran rebelión. Por eso es importante este tema, porque nos va a abrir la coraza, nos va a quitar el disfraz y vamos a ver cuán semejantes somos entre Satanás y nosotros. Cuán poca diferencia hay entre los sacrificios paganos y el sacrificio del Cordero del Pesaj. Porque mientras que no logremos entender cuáles son los principios del mal, seguiremos manteniendo una semejanza entre los sacrificios paganos y los sacrificios del Pesaj. Miren los principios primero para contrastar los principios divinos. ¿Qué dice Oseas, por ejemplo? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Eso puede ser después de la Pascua, cuando Israel ya llegó y se instaló en la tierra prometida. Recién ahí dice que no quiero sacrificios. Pero ¿será que él no quiso sacrificios después de la Pascua? ¿O es que también en la Pascua no quiso sacrificios? Y dice que el conocimiento de Dios quiere más que holocaustos. Y ahora recuerden que entendiendo el pasado vamos a comprender este futuro que estamos viviendo ahora, que es nuestro presente. Mas ellos, cual Adán, como dice el texto, traspasaron el pacto. Nosotros nos hemos hecho tanto daño que no es posible regenerar, restaurar, porque todo lo que hacemos está cargado de la rebelión y de los principios del mal. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Y como hay textos en el cual dice, me complace la quema de la grosura de los animales, me complace los sacrificios. Hemos entendido cómo aparentemente, y hay gente, disculpe que haga corte, hay gente que he leído y he escuchado que dice que Jehová es un Dios en el cual agrada que el olor a grasa quemada, le agrada el chicharrón.
Me gusta el chicharrón, quemar carne, eso me agrada, y que es una forma como él capta energía. Pero otros dicen, ese no puede ser Dios. Entonces hablan de que Jehová es Satanás, con el nombre de Jehová, y él es el que ha hecho de que los hombres sacrifiquen animales, porque él le complace abducir animales para quitarles la esencia de lo que él quiere disfrutar en su alimento. Así hay de teorías. Y entonces muchos incautos leen eso, llegan a esos conocimientos y creen de que la religión que dice la Biblia no es el Dios que está ahí, ese es otro Dios. Yo solamente acepto al Dios misericordioso que habla, y no acepto a ese Dios que permite que ese no es Dios. Esa es una prueba de que la Biblia está alterada. Pero vamos a seguir leyendo, por ejemplo, si es cierto o no de que esas contradicciones hablan de dos versiones o de una manipulación hasta ese nivel. 1 Samuel 15:22 afirma: un texto es un indicio, 2 y es una seguridad, y 3 es una confirmación que la seguridad tienes que tenerlo siempre presente. Aquí he colocado 3 textos en la cual dicen Samuel: pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahweh en los holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la palabra de él? ¿Mejor no es acaso obedecer que sacrificar? Escuchen esta frase: ¿acaso no es mejor obedecer que sacrificar? ¿La mejor la docilidad y la grosura, la grasa de los carneros? ¿Qué pide Dios de ti? Que presentes en este Pesaj, como muchos mesiánicos aún comen cordero, diciendo que ellos están en cierta manera, se sienten más acorde con la tradición, aunque saben de que ya no se mata como sacrificio, pero lo comen como parte de su festividad. Otros como que sí, pues hay que matar, ¿no? Porque Dios ha pedido que maten, porque es mi sustituto, decimos. Y no entendemos lo que estamos diciendo. Cuando Dios mire lo que dice en Miqueas: ¿con qué me presentaré yo a Yahweh? Me inclinaré ante el Dios de lo alto. Me presentaré con holocaustos, con becerros añales. ¿Aceptará Yahweh miles de carneros, como lo hizo Salomón cuando ofreció miles y miles de bueyes, corderos y otras ofrendas? ¿Salomón entendió esto, siendo el más sabio? Vamos a ver, como le dije, este estudio es un desafío para confrontar las cosas difíciles de la Biblia y entenderla como Él quiere que la entendamos. Así que establecemos primero qué es lo que quiere Él, y Él dice no. ¿Aceptará Yahweh miles de carneros, miriadas de torrentes de aceite? ¿Daré mi primogénito por delito? El sacrificio de humanos. ¿Y acaso nosotros no sacrificamos a un humano que era el hijo del Mesías para calmar la ira de Dios y no nos destruya? Y que con su sangre vertida nos bañamos y que esa sangre nos dé mágicamente protección de todo el mal. Eso lo habla generalmente el mundo evangélico. Yo ya soy salvo una vez que yo invoco a la sangre de Cristo sea sobre mí. Adiós enfermedad, adiós pobreza, adiós sufrimiento. Estoy bajo la cobertura de la sangre de Cristo. ¿Hemos entendido eso? O sea que Dios es un criminal que tuvo que, ante la ira de que le hemos faltado el respeto y no le hemos obedecido, Él se muerde el puño diciendo: yo tengo que destruirlos, pero para no quedar mal ante el universo, tengo que quedar bien. Entonces no destruyo al hombre, sino: hijo, ¿sabe qué? Ponte en tu lugar y yo te voy a destruir con mi mano como un mazo contra ti, y que te aplaste para que mi ira esté satisfecha y mi indignidad fue convierta en dignidad otra vez. Que conmigo nadie se puede burlar, porque soy el Dios Todopoderoso, el intocable, el que nadie puede ofender. ¿Ese es el Dios que creemos? Pues cada vez que tú dices que Cristo ha muerto para salvarnos en cierta manera, sin entender lo que está diciendo, aunque las palabras pueden ser ciertas, pero entendiendo de que la paga que Dios quiere es la muerte del pecador, estamos mal. Y entonces estaríamos, al igual que los paganos, creyendo que los sacrificios sirven para aplacar a un Dios, y peor aún, un sacrificio humano. ¿Qué diferencia habría con los paganos? Entonces, ¿qué pide Dios? Ahí miren lo que dice el versículo 8.
se te ha declarado, hombre, lo que es bueno. Se te ha declarado. O sea, no eres inocente ya. Se te ha dado el conocimiento de la voluntad del Padre. Se te ha declarado lo que es bueno. Cosa que ahora los muchos evangélicos o los universalistas dicen, ¿para qué la ley? Yo ya, Dios me dijo que era bueno. Yo ya entiendo que bueno, yo ya tengo que vivir en cuanto a eso que es bueno. Pero dice acá, lo que Yahweh reclama de ti es matar, es llevar un inocente. Póngase en el lugar del inocente, póngase que usted sea el cordero y que tenga un poco de lucidez y diga, ¿y a mí por qué me tiene que llevar y degollar y despellejar? ¿Qué he hecho yo? Ese es el Dios que me ha creado. ¿Para qué me creaste? Para que alguien venga contra mi voluntad, me hunda el puñal, me asesine, saque mi sangre, me degolle, me despelleje, y él queda satisfecho, tú satisfecho, y yo, la víctima inocente. ¿Qué puedo decir si le permitiéramos, si hubiera una entrevista a los animales sacrificados? Hablemos de hechos, eso ocurrió. Hablemos de hechos, aparentemente Dios aprobó, pero hablemos del contexto de la cual dice que Él no quería eso para nosotros. Entonces, si no quería, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que el primer sacrificio participar para darle vestimenta a los hombres? Tenemos que elevar un poco el entendimiento de la Escritura y no quedarnos en el pasado. Creer en lo que creyeron en el pasado ciertos hombres o mujeres es tener una fe vicaria. No necesariamente tendríamos que contradecir a los demás, sino mejorar y afinar. Así como afinan los lentes, así como se afina un telescopio, tenemos que afinar hasta ver más nítidamente qué es lo que necesitamos ver más nítidamente en el desarrollo de esta parte de la verdad. ¿Cuál es el énfasis tradicional? En el énfasis tradicional vemos de que se pide una res de un año y que el día 14 y que se tome la sangre. Pero ¿qué es lo que nosotros no hemos estudiado o no lo usamos cuando estamos en el Pesaj? Dice acá, ¿qué no atendemos en esta fiesta? Lo que Dios dijo aquí a través de Jeremías, que cuando yo saqué a vuestros padres del país de Egipto, o sea, no queda duda que Él se está remontando al pasado en el momento que se instaló la muerte de un cordero. Él nos hace ver lo siguiente: no les hablé ni les mandé nada tocante a matar, a tener un holocausto o a tener un sacrificio. Hemos enfrentado este texto cada vez que hablamos del día de la Santa Cena. Hemos tocado este texto cada vez que se reúnen en las iglesias o en los distintos grupos de creyentes cuando celebramos la festividad del Pesaj. Que Él no quiso nada de sacrificios y que Él no quiso nada de holocaustos y que Él no quiso que se agarrase un inocente. ¿Acaso ustedes tienen hijos o ustedes mismos venga un criminal, los agarre de rehén y les gustaría que los maten en favor de todo el resto de las personas que están también bajo ese mismo destino? ¿Se sentirían cómodos? ¿Qué pasaría si a alguien de ustedes le quitan un hijo? ¿Qué pasaría si a ustedes les ocurren que ustedes son sacrificados a fin de que otros se lleven sin siquiera agradecerle? Gracias al muerto por nosotros, seguimos en nuestra vida. Y que al final su viuda o todo lo que quedan después de su muerte, ninguno de los que se beneficiaron de su muerte les pase una pensión para decir, por lo menos nos ha salvado como una pensión de por vida, para que pues ni siquiera tienes el agradecimiento de esa gente por la cual has muerto cuando alguien te tocó contra tu voluntad a morir. ¿O es que ustedes creen que los corderos fueron cada uno compitiendo, mátame a mí, mátame a mí, mátame a mí? Hay que empezar a pensar un poco y hay que enfrentar lo que dice la Escritura. Entonces, ¿cómo es posible una aparente contradicción entre los hechos de muerte, los ritos de sangre y la voluntad de Yahweh? Y hay un texto que tiene que darnos mucha pista y mucha luz en cuanto a este punto. Ezequiel 20:25, que dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Acepta el Padre que nos ha dado cosas que no eran buenas, pero que eran órdenes y que teníamos que seguir. ¿Cómo lo relacionamos esto con el
la Pascua o el Pesaj. 1 Samuel, vamos a poner 2 ejemplos, hasta un tercer ejemplo. El primer ejemplo habla acerca cuando el pueblo quiere rey. Y en 1 Samuel 9, 16 y 17 habla de que Yahweh mismo le dice a Samuel: oye, te voy a mandar a un hombre que cuando yo te señale que este es, él será el rey de Israel. Aparentemente, muchos cuando te quieren torcer o no quieren que ella sea la verdad, te van a hacer leer una parte de la escritura mientras ocultan la otra. Por eso es importante saber el método de cómo el Mesías venció a Satanás en el desierto. Vino Satanás, le mostró los textos bíblicos, le mostró la doctrina y dijo: esto está escrito en la palabra de Dios, ¿cómo vas a dudar de la palabra de Dios? Y él, sin ofender, sin ser malcriado, más bien muy humilde, dijo: pero también está escrito. Ese principio lo estamos aplicando en este momento. Entonces, cuando alguien te diga es voluntad de Dios que tengan rey Israel, presidente, vamos a ver lo que dice la escritura en cuanto si es cierto o no. Es cierto, pero eso no es la verdad. Así que para entender la verdad no lo confundamos con certezas. La verdad es cuando entra la certeza con la confirmación. Pero cuando alguien te muestra algo y te dice: ¿acaso no es verdad esto? Usan la palabra verdad. No, no es verdad, es una certeza lo que te están dando. Y la certeza sola no es una verdad. Y aquí lo vamos a demostrar. La certeza de que Dios dijo que haya un rey y que lo señalara, no es la verdad que él quería rey, sino una certeza de que lo hizo. Veamos el antecedente ahora. 1 Samuel, un capítulo antes, versículo 8, dice: pero no agradó a Samuel esta palabra del pueblo, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Entonces Samuel dice: voy a hablarle, este problema se lo iba directamente a Yahweh. Y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Ok, insisten en tener rey. Ok, no quieren entender de que yo los estoy cuidando bajo mis principios. Ok, que necesitan entonces pasar de la fe a la experiencia. ¿Cuál experiencia? De que qué ocurre cuando yo no acepto por fe lo que él me está diciendo, sino que por capricho quiero algo porque me parece bueno. ¿Acaso no es lo mismo cuando uno elige un compañero para como esposo o como para esposa? O en ese consejo no te conviene. No, pero él es bueno, ella es linda, ella por aquí. Siempre insistimos en algo que nos parece contra lo que la fe nos está diciendo. Y Dios permite para que por la experiencia aprendas que lo que tú crees que es bueno para ti no lo es, y mientras lo que Dios te decía que era bueno para ti sí lo era, y que el tiempo lo dirá. Pero después de qué? De pasar por la experiencia del golpe, la frustración, el dolor y el llanto. Entonces el versículo 7 de Samuel, 1 Samuel dice: y Yahweh dijo a Samuel: oye la voz de todo lo que digan, porque en el fondo ellos, cuando piden un rey, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Lo mismo que Adán. Por fe, él debió entender, Adán, que cuando a él le comentaban en el Edén acerca de un gran rebelde y que no fue destruido, también debían haberle contado de que ese rebelde, Lucifer, se le dio oportunidad de regresar y ser nuevamente aceptado dentro de las huestes divinas, sin necesidad que alguien muriera por él. Ahora Adán, teniendo eso en su razonamiento, se olvidó de eso, y cuando vio que Eva pecó, dijo: caramba, yo no la voy a perder a ella, yo insisto con ella antes que ser obediente a Dios. La misma rebelión. No te han desechado a ti, sino a mí, dice el Yahweh, que han desechado cuando piden algo que no es lo que ha dicho. El versículo 8 dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Y me permito decir algo más. Ese hoy
es hasta el 2024. Desde el día que nos sacaron de Egipto por fe hasta el día de hoy, tenemos el mismo problema que tuvo Israel en Egipto cuando salió al desierto. Y es una profecía no solamente que se iba a cumplir 1500 años después, sino que hasta 2000 años más, o sea, 3500 años desde que se instaló la festividad de la Pascua, seguimos nosotros con ese mismo problema. Y para corroborar que esto es cierto, otro texto en Oseas dice: ¿dónde está tu rey para que te guardes de todas tus ciudades? Tu rey te va a cuidar, tu rey te va a proteger, tu rey te va a dar vida, tu rey te va a dar salud, tu rey te va a dar familia, tu rey es el que te va a dar todo eso. Pero miren lo que dice el versículo 11: te di rey en mi furor. No dice te di rey por amor, te di rey en mi furor. Y así que ahora cada uno que va escuchando estas cosas debe entender que en la vida tenemos cosas que Dios nos ha dado no por amor, sino por furor, por haber insistido en algo que no nos debimos haber insistido, por haber hecho desobediencia a lo que nos ha dicho. Pero sin embargo lo tenemos, sea una bien material, sea una compañía sentimental, sea algo de lo que hemos querido en la vida contra la voluntad de Dios de una manera caprichosa. Tenemos que ahora empezar a preguntarnos: ¿esto que tengo fue dado Yahweh por amor o Yahweh lo permitió por su furor? ¿Cómo es posible una aparente contradicción? Y seguimos con Ezequiel, que dice: Él nos dio estatutos que no eran buenos. También nos dio muchos decretos en la cual era imposible de vivir. Y entonces el segundo ejemplo de esto está cuando Él manda espías a Canaán. Y dice la Biblia, está escrito, si fuera Satanás dijera, ahí está en la Biblia. ¿Acaso no dice que Yahweh habló con Moisés y fue Yahweh quien le dijo una orden, envía hombres para que vayan? ¿Acaso el versículo 3 del Números 13 dice, según la orden de Yahweh, fueron hombres a espiar? Y muchos quedan ahí y hacen una religión en base a eso. Pero cuando uno estudia otra vez, como le digo, la contraparte, si eso que mandó Dios, la pregunta que tiene que hacer nosotros a partir de ahora, ¿lo envió por amor o lo envió por su furor? Entonces vamos a leer en Deuteronomio 1:22 si es cierto que Dios lo envió por su propia voluntad, por amor. Y dice, pero todos vosotros os acercasteis a mí a decirme, envíenos delante de nosotros hombres. Pregunto, ¿quién fue insistente en querer algo y que Dios consintió darles? ¿Fue por voluntad de amor o fue por voluntad de furor? ¿Acaso cuando, el tercer ejemplo, no lo voy a colocar acá, acaso cuando vinieron el deseo de cuando comían maná, comían sopa de maná, comían estofado de maná, comían milanesa de maná, comían parrilla de maná, comían patacones de maná, comían arepas de maná? O sea, estaban hartos del maná y queríamos carne. Y otra vez se repite lo mismo, por amor te doy maná, pero en mi furor te daré carne. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el propósito de que Dios consienta leyes que no son beneficiosas para nosotros? Miren lo que dice el versículo 20 de Romanos 5. La ley en verdad intervino para que abundara el delito. Todos leen, y muchos, pues no todos, perdón, he generalizado, cosa que no es cierto. La mayor parte del mundo evangélico y creyente, cuando dicen esto, ya ven, la ley no sirve, ya está caduca y está clavada en la cruz. Sin embargo, si fuera la ley moral, ¿cómo podemos decir de que sirve para que abunde el pecado? Como dice otra versión. Y si fuera la ley ritual, mal llamada la ley ceremonial, y aquí me detengo un momentito, y este es otro estudio, pero que voy a dejar la punta de la semilla aquí. Llamamos ley ceremonial a un conjunto de leyes independientes que, siendo vinculantes por circunstancias, no lo son en permanencia en el tiempo. Por ejemplo, la ley de salud es vinculante con aquellas leyes de salubridad
de morales y también rituales. Pero no porque haya cesado el rito de matar, la ley de salud se ha anulado, sigue vigente. Hay gente de que iglesias de que dicen, ok, ya no matamos cabritos, pero seguimos con el diezmo. Ley antigua, ley ceremonial, vigente. La ley de no comer animal inmundo, vigente, sí, vigente. Pero entonces, ¿por qué llaman ley ceremonial a todo ese conjunto y lo mandan a la basura? ¿No han entendido que hay leyes que permanecen? Las leyes del tiempo, leyes morales, leyes de... Eso sigue vigente. ¿O acaso cuando queremos saber que la homosexualidad es mala, lean los 10 mandamientos, habla algo acerca de eso? Al contrario, cuando leemos en la parte del Mesías, habla que lo primordial es el amor sobre todas las cosas. Y vemos y te dicen, el amor entre dos hombres es amor. No dice que es malo. El amor entre dos mujeres es amor. Ahí no dice que es malo. El amor de un adulto para un niño, un bebé, es amor, dicen ahora. Y no ven nada de malo. ¿Y cómo sabemos que es algo malo? Porque dentro de la ley ceremonial que ellos dicen, hay leyes morales que están vigentes. Lo que no está vigente son las leyes de la ofrenda, ley de sacrificio, y dentro de la ley de sacrificio, las leyes de la punibilidad o del castigo del pecado. Ya no se apedrea. Pero ¿por qué si era aparentemente Dios que no quiere sacrificio, por qué mandaba apedrear? Por la misma razón que hemos leído hace un poco y que ahora vamos a entender un poco más. La ley en verdad intervino para que abundara el delito. Y vamos a entender la frase, que en otras palabras dice, la ley está puesta para delatar del disfraz que el hombre tiene de ser un hombre bueno, sirve de disfraz para arrancarte esa hipocresía y sacar lo verdaderamente malo y perverso que tienes a semejante Satanás. El versículo de 7:22 de Jeremías dice, cuando yo saqué a vuestros padres de Egipto, no les hablé ni les mandé nada tocante al holocausto y sacrificio. Entonces, ¿por qué matar un cordero? ¿Por qué se instaló la ley del Pesaj? Juntemos lo que hemos leído de Romanos 5:20 y juntemos con aquello que Dios dice. ¿En qué momento Dios quiso salvar a Israel sin que hubiera muerte de primogénitos, sin que hubiera muerte de animales, sin que hubiera un sacrificio de un cordero? ¿Cuándo lo dijo? Porque si lo dice así, sin pruebas, podríamos decir que es un mentiroso y que para quedar bien a última hora saca una carta bajo la manga. Pero sin embargo, está registrado lo que él hizo en Éxodo capítulo 6, versículos de 6 en adelante. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, yo os libertaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os salvaré con brazo tenso y castigos grandes. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que os sacaré de la tierra de esclavitud de Egipto. Yo os introduciré en la tierra que he jurado a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os daré la herencia, yo Yahweh. Pregunto, en algún momento de sus palabras que la invitación le hacía al pueblo a través de Moisés, mencionó que era necesario matar un cordero para ser salvos, para salir de Egipto? ¿Por qué vinieron las plagas? Y aquí tenemos que hacer un paralelismo con estos últimos tiempos, ¿eh? ¿Por qué vendrán plagas en los últimos tiempos? ¿Por qué vendrán tantas desgracias en los últimos tiempos? Porque para conocer el futuro, vayámonos al pasado. Este pasado, Dios nos dice que Él no quería que hubieran holocaustos ni sacrificios de animales, y mucho menos matar a seres humanos, como los primogénitos de Egipto. Y vamos a saber la razón. El versículo 9. Moisés dijo esto a los israelitas, pero ellos, como nosotros, no escuchamos lo que dice Moisés. Ojo, no escuchamos lo que dice la Torá. No escuchamos lo que dice ahí los 5 libros del Pentateuco, que hasta ahora está vigente y que según la Escritura dice que en los últimos tiempos deberíamos volver a leer a Moisés.
no escuchamos, estamos con el Nuevo Testamento torcido, tergiversado, romántico, eufemístico, que todo es amor, que Dios va a salvar a Satanás, que en algún momento Él va a salvar a toda la tierra y nadie se va a perder. ¿Por qué no lo escucharon a Él? Porque dice, estaban consumidos por la dura servidumbre. Que en otras palabras, estaban idiotizados, estaban minimizados, estaban resentidos y no razonaban que todo lo que ellos estaban pasando le echaban la culpa al cielo y no al fruto de sus propias consecuencias. Para eso sirvió la ley, para que pueda delatar qué hay en nosotros. Si Dios quiso salvar al pueblo sin sacrificio, ¿por qué se vio obligado a poner un sacrificio? Por la dureza del corazón del pueblo, que sentía de que tenía que desahogar, matar a alguien, a un inocente, para ser salvo. Pero Dios no quería. Y vamos a explicarlo mejor a continuación. La enemistad del hombre con Yahweh, ¿en qué consiste? Le hemos leído, la enemistad pondré entre ti y la mujer. Vamos a leer para contrastar y entender, entonces, ¿en qué consiste tener amistad o vida eterna o salvación con Yahweh y su Hijo? Vamos a ver esta parte. ¿En qué consiste la amistad? Entonces, para poder entender en qué consiste la enemistad. Ok, ¿la amistad en qué consiste? Vino el Mesías y dijo, la vida eterna es esta. Nadie va a tener vida eterna si está enemistado con Dios. ¿Cierto? O sea, la vida eterna, cuando se nos dice vida eterna, significa que estamos, como dice Romano, reconciliados con Dios y con su Hijo. La vida eterna consiste en ¿qué? En que te conozcan. ¿Conocer qué? Que tú no has pedido sacrificios, que tú no has pedido holocaustos, que tú no has pedido la muerte de su Hijo, y lo vamos a ver en este momento. En esto consiste la vida eterna. Y mira el versículo 4. Yo te glorifiqué en la tierra terminando el trabajo que me diste hacer. ¿Cómo? Después de la cruz. ¿Cuándo dijo que terminó el trabajo? Ya en la cruz. Antes de morir, Él ya había terminado el trabajo de redención con el hombre. Porque el trabajo de redención en el hombre no era necesario la muerte de un inocente. Entonces, ¿por qué murió el Mesías? ¿Por qué murió el Mesías si no era necesario un sacrificio? Y ahora, para entender por qué era necesario que Él muriera, entre comillas, no como una necesidad de salvación, que si no moría nadie sería salvo, sino por qué condición tuvo que morir Él. Pero veamos entonces en qué consiste la enemistad. ¿En qué consiste la enemistad del hombre contra Yahweh? La misma enemistad que Satanás tiene con el Hijo. Juan 8:44, el Mesías está frente a los fariseos, está frente a los publicanos, está frente al pueblo, y señalándolos a los pastores de la época, a los teólogos de la época, a los dirigentes de la época, como es en el pasado, va a ser en el presente. Él le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Pero acaso ellos no todos los días sacrificaban un cordero? ¿Acaso este pueblo no hacía las festividades de Pascua, panes sin levadura, en primicias, el Pentecostés, y después la fiesta de primavera, la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur y la fiesta de las cabañas? ¿No obedecían cada día en ir a presentar sus ofrendas al Padre en aceite y la muerte de un animalito? Y sin embargo, el Mesías le dice que son hijos del diablo. Y los deseos, y aquí viene en qué consiste esa enemistad aparentemente, puramente religiosa, impecable, pero que sin embargo, al examinarlo, le abren la camisa, encuentran la lepra del pecado en ellos. Y los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. ¿Cuáles eran los deseos de ellos? Su padre, Satanás, fue homicida desde el principio. Un ejemplo de esto es cuando está el fariseo y el publicano. El fariseo señalando al publicano, al hijo,
gracias te doy, Dios, que no soy como este pecador, este hombre que come carne inmunda, come cerdo, viola el sábado, no da diezmos, no va a la iglesia, está enfermo, mientras que yo soy un hombre israelita, circuncidado, estoy sano, tengo dinero, mira mi ropaje limpia, no sucio, no soy adúltero, voy a la iglesia, tengo un cargo. Y sin embargo, ¿qué dijo él? ¿Quién fue el justificado? Y hablar de justificado significa perdonado. Y si es perdonado, realmente es restituido a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no pecar, entre comillas, no quiere decir que no seamos enemigos de Dios. Les invito a ver, los que han visto mi video van a recordar el video, una serie que tengo yo, arrepentidos, perdonados, pero totalmente perdidos. Pues esto es lo mismo. Podemos estar arrepentidos de un pecado, podemos estar arrepentidos y podemos estar perdonados inclusive, y sin embargo totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque hay algo dentro del corazón de los religiosos puros, impecables, vegetarianos o veganos, que ahora es mucho mejor que vegetariano, que señalan a lo que tú no crees en los escritos de Ellen de White, tú no crees en el que la iglesia es la verdadera, tú no asistes al templo tal, o tú no tal. Esa suficiencia de que ellos son así se está reflejado acá, y vamos a ver por qué. Él fue homicida desde el principio. ¿Y qué hacemos nosotros en el Pesaj? ¿Qué hicieron los israelitas en el primer día de Pascua Pesaj? ¿No fueron homicidas al matar un cordero inocente? ¿No fueron homicidas cuando el pueblo en su mayoría, con los dirigentes, los pastores, los teólogos, administradores, los que dirigen la junta de iglesia, ellos no fueron los que sacrificaron también en directo al Mesías vivo? Todo hombre que tiene simpatía con el asesinato, y que una expresión del asesinato es la violencia, la intolerancia, el te expulso porque eres un disidente, no te acepto que esté en el púlpito porque el púlpito solamente entran los santos. Esa discriminación de no estudiar la Biblia y de cada uno bajarse al llano y en humildad de estudiar y aceptar lo que es la Escritura, significa que en el corazón de estos impolutos e impecables religiosos se esconde el principio de ser un criminal, un homicida, y que es necesario matar cada vez que pecan al Mesías para seguir estando en la iglesia. No, hermano, pide perdón y cosas así, y seguimos pecando. Cada vez que el hombre peca, vuelve a ejercer la potestad de ser asesino del Hijo de Yahweh. Por eso en el cielo Él constantemente sangra. ¿Por qué sangra constantemente en el cielo nuestro sumo sacerdote? Por los pecados de cada uno. Y si sangra por cada pecado que hacemos, ¿qué cosa es eso? Él no muere porque es inmortal. Pero si fuera mortal, ¿no seríamos más evidentemente nuestro homicidio? Pues en este momento estamos declarando y lo estamos afirmando que todo hombre que peca deliberadamente y vuelve a pedir perdón y vuelve a pecar deliberadamente es un homicida semejante a vuestro padre el diablo. Primera característica. Vamos a ver acá la amistad o principio de Satanás. Eso lo vamos a ver ya. El primero, ¿cuál es? Es el homicidio o la violencia. Por eso el mundo cada vez está más violento. ¿Por qué? Porque cada vez el Espíritu Santo, que frenaba, que tenía encubierto el disfraz a través de la religiosidad, de la educación y de otras cosas, el no atentar contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos o con nuestras familias, se está retirando, y entonces el hombre comienza a brotar lo que siempre hemos tenido dentro de nosotros. La violencia que vemos en los asaltos, asesinatos, el sicariato, en la violación de los niños, el crimen contra las mujeres, los abortos, esa violencia siempre la hemos tenido, pero que ahora se ve más. ¿Por qué? Porque simplemente se está quitando el disfraz que hemos tenido de la religión. ¿Cuántos abortos hay en la iglesia? ¿Cuántos adulterios? ¿Cuántos crímenes hay? Religiosos y no religiosos. Estamos viendo por qué
se permitió que hubiera un cordero para expresar la violencia que yo no te voy a creer mientras que no te mate primero. ¿Cómo lo entiendo esto? Vamos a leer lo siguiente. Satanás, este capítulo que se llama Consumado es el capítulo 39 del Deseo de todas las gentes, el cual invito a que quiera leer y profundizar un poco más del tema, léalo, es muy interesante. He sacado un par de extractos y vamos a leerlo. Satanás vio que su disfraz, como todos los religiosos de los que estamos nosotros en el presente, le había sido arrancado. ¿Cuándo se le arrancó? Cuando se le dijo, ok, tú no eres asesino, muy bien, te lo pongo al Mesías de totalmente vulnerable y veamos a ver qué le haces. El hombre que es adúltero, cuando ve la oportunidad que nadie lo ve y que tiene la complicidad de la otra persona, o peor aún, cuando ve la necesidad de hambre de una mujer que tiene que alimentar a sus hijos y que se la chantajea prácticamente diciéndole, yo te doy el dinero para aprovecharme de eso, dentro de la iglesia, no estoy hablando en la calle, dentro de la iglesia, de gente religiosa, gente que se aprovecha de la inocencia de una persona joven para aprovecharse de ella de totalmente a beneficio. Por eso dice, consumen mi pueblo como si fueran pan. Ese disfraz ha sido arrancado, hoy está siendo arrancado, porque si no se arranca, no podríamos pedir a Dios que el cumplimiento y el propósito del Pesaj se cumpla, que no es matar por matar, sino decir, wow, me doy cuenta que soy tan asesino como Satanás. Entonces dice ahí en lo que he remarcado, se había revelado como homicida, y este es el propósito del Pesaj, revelar a todo aquel que quiera creer de que para ser salvo tiene que matar otro en su lugar. Al derramar esto, entonces Satanás, desde esa fecha, su obra ha sido restringida. Desde que ya se reveló ante el universo su propósito de matar y que mató, su obra ha sido restringida. ¿Y cómo se manifiesta? A través del acechar y a través del acusar. Acechan, están vigilando quién cae o quién no cae. ¿Pero por qué? Vamos a leer el otro. Cuando los hombres satánicos se confabulan con el mismo espíritu de Satanás, están siendo dominados por el espíritu del gran rebelde. Llena sus bocas de palabras viles y abominables, y es Satanás quien inspira sus burlas. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia asistiendo regularmente, y estaba en ese tiempo escuchando muchos temas de los disidentes para ver si era cierto o no, porque hay que estudiar todo. Vi algo que me llamó mucho la atención. Llegó un profesor de la Universidad de Unión con 2 practicantes de teología, y en pocos días atrás había fallecido un destacado predicador disidente. Lo que vi y que escuché me decepcionó totalmente. Creo que no sé si terminó de decepcionarme, ¿no? Cuando tanto hablaron diciendo, felizmente ya murió ese que destruye la iglesia, felizmente ese ya enfermó y es como Dios muestra su castigo, felizmente que ya poco a poco se van a ir muriendo todos los que están levantando su voz contra los que piensan los pastores de esta iglesia. Si fuese cierto ese espíritu de hablar palabras viles o de desear el mal a otra persona, no proviene de Dios. Y si nos damos cuenta, en la religión hay mucho homicida y mucho violento y mucho acusador y mucho abominable escondido detrás de una apariencia de santidad, de santurronería, de cucufatoría, de que se ponga el vestido a tantos centímetros debajo de la rodilla, el exigir que usen el cabello a tantos centímetros. Esta forma conductual de llevar a la iglesia ha llevado a otro extremo, a los permisivos. Ya se permite comer, masticar chicle, ir en como uno quiere. Total, hasta ya no los hacen estudiar tanto la Biblia, sino a marchar, a saludar a otro, a cantar, a saltar, a brincar. Total, o sea, un desmadre total, como dicen los mexicanos. Es un caos lo que está ocurriendo en las iglesias institucionales.
Y en los movimientos carismáticos o mesiánicos también ocurre parte de esto, no digo todos, no son todos, hay algunos que sí me saco el sombrero. Sigamos leyendo. Entonces la enemistad del hombre contra Yahweh es una amistad con Satanás, y Yahweh ha prometido quitar esa enemistad, pero para que él ponga la enemistad contra el mal tenemos que saber en qué. El primero, ¿cuál fue? Ser homicida. Y hemos leído acá en Romanos 5:20 que es verdad, Dios ha puesto leyes para que abunde el pecado. En otras palabras, hay leyes en las cuales te va a servir para que tú entiendas que puedes permitirte expresar tu odio, tu violencia en apariencia de legitimidad y caer en que tienes que ver que tienes un corazón muy malo. Y vamos a verlo un ejemplo. ¿Cuál es? Dice el segundo principio. Son varios principios, pero vamos a estudiar tres nomás en este momento. El segundo principio, de la cual nosotros tenemos una evidencia de tener amistad con Satanás y enemistad contra Yahweh, es lo que dice en Juan 19:7. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y conforme a nuestra ley, él debe morir. El crimen necesita un apoyo legal, no legitimidad. Así que hay leyes que legitimizan matar a un pecador, apedreado o como quieran. Entonces esa ley que fue puesta, como dice Romanos 5:20, para que evidencie que yo tengo la tendencia a matar, a odiar, y que me da la oportunidad de encontrar un pecador y yo tirarle la primera piedra, es lo que nosotros no queremos. Ahora vamos a ver esto. ¿Cuál es ese principio? ¿De dónde sale esa ley que dice que tiene el hombre y que también debe tener a Satanás? ¿Cuál es esa ley? Si la primera es el homicida, la segunda es que esa ley que tiene Satanás y los hombres, que no es más que evidencia de que tiene amistad con Satanás. Al principio de la controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia, y que si la ley había sido violada, era imposible para el pecador fuese perdonado. Ok, miren la ley que él tiene, la ley que él decía que si el hombre que pecara no tiene perdón, y si hubiera perdón, miren lo que dice: cada pecado debía recibir su castigo. Y sin embargo, Yahweh nos ha dicho a través de los primeros textos que hemos leído: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Él nunca dijo de que dentro de su ley tenía que morir alguien o castigar a alguien. Por eso a Satanás, cuando era Lucifer en el cielo, se esperó un tiempo para que él regresara, fuese perdonado, sin necesidad de que muriera alguien. Por eso Eva, cuando pecó, Adán tuvo un instante, la eternidad del destino de Eva, que si él se hubiera mantenido firme con estos principios que hemos leído en la Biblia, sabría que Dios lo hubiera perdonado a ella, y que qué mejor que su esposo ya abrazarla y ayudarla a superar esto. Porque cuando uno peca, se va el espíritu de que vivía en nosotros, pero cuando uno es perdonado, el espíritu que salió vuelve a nosotros y nos reconcilia. El perdón no es otra cosa que la presencia del Espíritu en nosotros, que nos reconcilia nuevamente con el Padre. Pero aquel que pide perdón y entre comillas cree que está perdonado, pero no permite el ingreso del Espíritu, ¿cómo va a ser salvo? La familia humana, aquí en la parte de abajo, la que está en el rectángulo rojo, dice: la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Esta es la ley de Satanás, y esta es la ley que nosotros tenemos en el corazón. El pecador debe morir, el pecador debe ser apedreado, el pecador debe ser aniquilado. Entonces, ¿cuál es la ley de enemistad contra Yahweh? Esa ley está expresada en la Biblia como si fuese la ley de bronce. En el santuario, en la parte del patio donde estaba el altar de los sacrificios, ¿de qué metal era? ¿De qué metal era el lavacro?
¿De qué metal eran los instrumentos? Todo lo que había fuera del santuario era de bronce, porque el bronce es una aleación entre cobre y estaño. Nosotros, cuando recibimos la ley de Moisés, que tiene varias leyes, como he dicho, y entre ellas la ley de los ritos, la ley de los sacrificios, manifiesta la mezcla de la justicia divina con la justicia humana, una mezcla. Por eso, cuando en la serpiente de bronce fue levantada, ¿cómo puede el bronce significar de que era salvación para los que eran mordidos por la serpiente? Simbolizaba que yo debo reconocer que mi justicia pide la muerte de un inocente, y que en esa justicia humana de Satanás, el Hijo de Yahweh, inocente, fue clavado, humillándose a ser sacrificado conforme a la ley del bronce de la serpiente, la ley que nosotros participamos siempre. Después del santuario, cuando hay una transformación del espíritu que entra en el corazón, ese santuario, ese altar de bronce se convierte dentro del santuario, del lugar santo, en un altar de oro. Acá se sacrificaba, se metía el cuchillo, el puñal a degollar y sacar la sangre, y acá en el altar de oro, el altar del incienso, ya no se golpea, no se cuchilla, no se masacra, sino se ora, se habla. Y eso es lo que nosotros tenemos que beneficiarnos. No es necesario ya volver a sacrificar un animal. Por eso se cortó con la venida del Mesías. Y cuando estamos en la Pascua celebrando el Pesaj con los panes sin levadura, tenemos que agradecerle que ya nosotros podemos no necesitar ser violentos ni criminales, sino simplemente hablarle. Y que ese hablar es entender, es la pieza que falta, que ya entendimos que lo que Él necesita es misericordia y conocimiento de Él. Ya tenemos que ir entendiendo que el versículo mal entendido acerca de lo que Yahweh pide es este. ¿Qué es lo que dice Él? Y ahí este es el versículo clave para entender muchas cosas. La ley de Yahweh es lo siguiente: la paga del pecado es muerte. Es ineludible y lo aceptan todos. Todo el que peca debe morir. ¿Pero por qué debe de morir? Porque el pecado en sí mismo, sin necesidad de que alguien venga y te castigue, aun cuando te quedes solito, aislado en el universo y a una caja en la cual no tengas la influencia de nada ni de nadie, el pecado lleva el germen de la muerte de aquel que lo tiene. La paga del pecado es muerte. No es que Dios te esté buscando pagarte, matándote, ni castigándote. No es que porque peca vas a ir a la calle y te va a atropellar un carro, te va a caer un ladrillo, o te vas a caer un foso, o te vas a morir pronto, te va a dar un cáncer. No, y esa culpabilidad de creer de que Dios me castiga por pecar, tiene a mucha gente enferma. Muchos están yéndose a la tumba enfermos, creyendo de que porque yo fallé acá me va a castigar Dios, y como nadie se da cuenta, me lo callo. Se comienzan a podrir los intestinos, se comienzan a podrir los órganos internos, porque tenemos culpa muchas veces de algo que no debiéramos nosotros tomarlo por ese lado. La paga del pecado es muerte. El pecado en sí es muerte. Y aquel que no ha confesado, se ha arrepentido, el sentimiento de culpa lo comienza a carcomer. Y si alguien ha robado y no ha devuelto, a pesar que ha pedido perdón, la Biblia dice que el ladrón tiene que devolver lo que ha robado. Por eso muchos están enfermos, porque hacen un perdón a medias. La paga del pecado es muerte. ¿Y cuál es la ley de Satanás? Usando el mismo versículo. La ley de Satanás es esta. Cómo él enseña en las religiones, en todas las religiones, que la paga del pecado, la paga por el pecado. O sea, tú tienes pecado, ok, muchachos, todos los ángeles cojan sus armas, cojan sus saetas, metan lanzallamas, tengan listas las piedras, tengan los volcanes, porque ha pecado y hay que castigarlo. Y borra la frase que dice: mas la dádiva de Dios cuando hay pecado y que se le perdona es la misericordia. Y cuando hay una misericordia que se acepta, tenemos vida eterna en el Señor Jesucristo. Hasta ahí nos hace leer Satanás a casi todas las religiones. ¿Y por qué permitió Dios esas leyes? Para que manifieste cada uno
o la rebeldía, porque no porque sea malo tirar una piedra, no sea malo violar el Shabbat o tomar a la mujer del prójimo. No, la ley de Moisés sirve para mostrar la inmoralidad que hay en nosotros, y el que la hace es un terco, es un rebelde, y en su pecado de por sí mismo tendría que ser cosechado. Muy bien, pero también aprovecho la oportunidad de que se manifieste el otro lado, los que se creen impolutos, los que se creen justos. Manifiesta que eres un homicida. Todo pecado tiene su propia paga, pero tú te crees limpio, te crees impoluto, ejecutas esa ley. Ok, vamos a seguir viendo lo que dice la Escritura. ¿Entendieron en qué consiste la diferencia entre la ley de Yahweh y la ley de Satanás? ¿En qué consiste la salvación? Ya hemos leído. La amistad o principio de Satanás, lo primero es el homicida. Pero hemos leído la segunda, que es que tienen una ley, que es la ley que hemos leído. La paga del pecado, por el pecado, no del pecado, la paga por el pecado es la muerte. Y todos los que se sientan listos sean los primeros en tirar la primera piedra. Pero vamos a la tercera. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. La conveniencia es como el gato que defeca y lo entierra, o más escandalosos como el perro que defeca y lo deja a la luz. Pero como nos conviene más, nosotros tapamos los pecados como si fuéramos Naamán, leproso por dentro, pero impoluto por fuera. Nos conviene que para mantener ese disfraz, que uno muera a que toda la nación muera. Siempre buscamos sacrificar a alguien, un chivo expiatorio, decimos, ¿no es cierto? Vamos a repasar entonces. Los principios del maligno son nuestra amistad con Satanás. ¿Cuál es? Él dijo: hijo de vuestro padre el diablo soy. ¿Por qué? Primero, porque son homicidas. El odio, la crítica, el acosamiento, la burla, todas esas cosas es parte de ese espíritu homicida, que cuanto más nos acerquemos al tiempo del fin, más notorio será, al punto de que habrá una persecución implacable con todos aquellos que quieran ser y servir a Dios. ¿Acaso no han escuchado ustedes esa frase cuando nosotros manifestamos nuestra fe y decimos: nosotros obedecemos conforme al mandamiento, el calendario divino, obedecemos conforme al mandamiento en que nosotros tenemos que guardar las festividades, que oramos de rodillas, que tenemos mayor reverencia, y la gente institucional, los nominales, dicen que acaso se creen más santos que nosotros? ¿Ustedes creen que eso es así? La burla es una evidencia de que su corazón es enemigo de Dios, y como le hemos hablado, pueden estar en los hechos impolutos e impecables, que sin embargo dentro del corazón son homicidas, tienen su ley y les tienen una conveniencia. ¿Por qué muchos están en la iglesia conociendo la verdad y no se atreven a practicar lo que la verdad dice? Por conveniencia. Por conveniencia. Así de que todo cristiano que por conveniencia no obedece lo que la Escritura ya le hizo entender, sino que para mantener la paz con el hermano, para mantener la reputación o mi grupo, esa conveniencia indica hipocresía, una vestidura que es necesario que el Pesaj hoy día la rompa. Y es necesario reconocer que por mis pecados, por mi sistema de justicia, nunca hubiera aceptado al Mesías, y que Él en su muerte me demostró que sin ser necesario un sacrificio, Él estuvo dispuesto a ser sacrificado. ¿Para qué? Para que yo fuera convencido en mi corazón del que Él me ama, sin castigarme, sin necesidad de castigarme. ¿Acaso cuando estaba el Mesías en la cruz, mirando que los romanos jugaban con su ropa, no les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Pero ahora ya no puede hacer esa oración por nosotros.
porque ya con esto hemos entendido que hay pecados que sí sabemos lo que hacemos, que es volverlo a crucificar una vez más en el madero de nuestra rebelión. Para pensar, ¿no? Entonces, terminando ya este tema, me agrada que no ha salido muy largo, va 1 hora 10 minutos. ¿Cómo se aplica todo lo que hemos dicho en un ejemplo práctico? Y está en el ejemplo cuando Yahshua, el Mesías, enfrenta a la mujer samaritana. Dice que los escribas y fariseos, los teólogos, pastores, los administradores, los que dirigen la junta iglesia, todos los que están en cierta manera dirigentes, traen una mujer, no al hombre, conveniencia, juzguemos a la mujer pero no al hombre, conveniencia, en adulterio, y la ponen en el medio y le dice: maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. Y miren lo que dice el segundo principio: Moisés en su ley nos tiene mandado apedrear. ¿Qué ley estaban buscando eso? Lo que hemos leído, la ley de que la paga por el pecado es muerte. Pero el Mesías entiende el problema y lo soluciona, que es admirable lo que él hace. Porque por un lado le traen la ley como para que él diga: no, esa ley no sirve, esa fue dada por vuestra dureza. No, él no dice que está mal esa ley. Él muestra el propósito de la ley, que es confrontar y permitir que salga lo inmundo, lo podrido que hay en nosotros. Si la ley te permitiera escupirle la cara a tu papá cuando te corrige, lo harías. Si la ley te permitiera asesinar a tu mujer porque te tiene aburrido para que te cases con otra, lo harías. Si la ley te permitiera matar a tu jefe tirándolo del 20º piso porque te molesta, lo harías. Eso es lo que nos está diciendo él. Por eso él se vio obligado a reglamentar la ley para sacar de nosotros lo que hay en nuestro corazón. En el cual el versículo 6 dice: lo cual preguntaban para tentarle y poder acusarle. O sea, lo agarramos acá. Si él dice que matan, ¿cómo dice que es un Dios de amor? Si no quiere que lo mate, entonces dirá: ¿cómo dice que hay que obedecer a Moisés? Cuando tú mismo dijiste: vayan donde Moisés, que él habla acerca de mí en sus libros. O sea, prácticamente lo tenían encajonado, como quieren hacer siempre los impíos, los mixtos, las personas duales, que la Biblia dice: no, pero la Biblia dice esto, pero no quieren reconocer la otra parte. Entonces él dice: ok, no discute. El versículo 7, el versículo 6, lo cual preguntaban para tentarle, pero él se inclinó en el suelo y con el dedo escribía en la tierra. Se pone a escribir, Mas como porfiarse en ellos en preguntarle, o sea, cargosos, acosadores, la segunda característica del espíritu de homicida, acosadores, no preguntan para dejarle pensando al pueblo, sino preguntan porque quieren una respuesta. Eso se ve mucho en las redes. Gente que pregunta: no, pero respondí, te preguntaba esto, tú tienes que decirme esto. Y sale toda la podredumbre del espíritu religioso a querer imponer que nos crean, cuando simplemente es plantearle una pregunta, plantearle un punto de vista y dejar que el espíritu hable en el corazón de ellos. Pero vean que los religiosos insisten en que no, que esto tiene que ser, respóndeme ahorita, que esto, que lo otro. Dice: el que de vosotros se halle sin pecado, que tire la primera piedra. Tú juzgas porque ella tiene un pecado, que es adulterio, muy bien. Pero quien tiene que tirar la piedra, quien tiene que aplicar la justicia con derecho, es aquel que no ha pecado. Y el que tiene la única autoridad y justicia para castigar y destruir sin que le digan nada, ¿quién es? ¿Los hombres? ¿Y cuál de los hombres? ¿O es el eterno y el divino? Y si él tiene el derecho, por no haber pecado, de tirar la primera piedra, y no lo hace, está recalcando la ley de él, la cual dice: la paga. Vamos a ver cuál es la ley de él. ¿Cuál es la ley de él? ¿Cuál es la ley del Padre? ¿Qué ley está aplicando el Mesías? La paga del pecado es muerte. Es cierto, la mujer en adulterio merece la muerte. Pero ¿quién lo va a aplicar? Aquel que no ha pecado. ¿Y quién es el que no ha pecado? Los hombres, ninguno. Así que el único que no ha pecado es él, como Mesías. Y si él, como Mesías,
no le tire la primera piedra. ¿Por qué no lo hace? Porque después del pecado, él más la dádiva de Dios es vida eterna en él. O sea, Yahweh al Padre le ha dado al Hijo la potestad de ser quien tire la primera piedra. Y si él se niega, ¿por qué se niega? Porque está aplicando la ley de Yahweh, la ley de su Padre, que es que la justicia se manifiesta en perdonar. ¿Y qué dice Satanás? Que la justicia se manifiesta en matar. Y la prueba, pisaron todos el palito, y la cual quedaron todos avergonzados, creyendo realmente que la paga del pecado saca a relucir la maldad inherente que tiene el hombre dentro de la religión. No hay hombre más malvado, me puedo atrever a decir, ni tan hipócrita que el que está metido en la religión, de cualquier religión, más aún de los que fueron llenados de verdades que impiden que se sigan desarrollando y creyendo, avanzando, porque la verdad es progresiva. Como ejemplo, el Shabbat. El Shabbat tiene reglas, pero que solamente se enfocan en una parte y no quieren que vean la otra parte. Estudien el tema del Shabbat. Hay un énfasis en el 4, pero no hay un énfasis en el 7. Es tiempo, como dice que en la iglesia de Filadelfia, la segunda parte hay que incidir, no en el 4, porque ya está establecido y que muchos están, hay que incidir, estudiar el énfasis en el 7. ¿En cuál 7? ¿De cuál semana? Cada uno tiene que buscarlo. Ya está puesto en bandeja. Entonces, esa es la forma por qué Él permitió la ley de los ritos y sacrificios, para probar en nuestro corazón quién tiene derecho a juzgar con muerte, cuando yo, como pecador, también merezco la muerte. Es bueno tomar un inocente para que muera en mi lugar y repetir eso todo el año, y que al final en el año, ¿por qué venía el día de la expiación? Porque probaba en el corazón del que participó en el Pesaj o la Pascua, si es que había entendido que matando un cordero todos los días y pidiendo perdón, si la enemistad con Satanás se había logrado o no. Pero si al final del año vemos que el pecador que todos los días ha pedido perdón, que todos los días ha llevado sacrificio en un corderito, y que aparentemente queda tranquilo, su corazón sigue siendo homicida, sigue teniendo su ley y sigue siendo un convenido, no es salvo. Y ese es el mensaje para estas festividades. Por eso después de la Pascua vienen los panes sin levadura, la necesidad de vivir sin la levadura del pecado, y que a la vez tenemos que ir presentando las primicias. La primera primicia, ¿quiénes fue? El Mesías y su gente. La segunda primicia, ¿quiénes serían? Su pueblo, los 144,000 que van a ser estas primicias las que prediquen este evangelio, el evangelio del perdón, pero para el que quiera. Él quiere el perdón con cambio de vida, porque si yo pido perdón para seguir siendo ladrón, para seguir siendo adúltero, para seguir siendo homosexual, para seguir siendo lo que quiera, es inútil. Por eso las iglesias que hacen edificios, templos, acá van a reunirse todos los LGTB, porque se entienden su problema y hay que aceptarlo. No es problema de aceptarlos. El problema de que la iglesia está consintiendo que puede haber perdón sin cambio de vida. Y como repito, si hay un perdón sin cambio de vida, estamos yendo al mismo camino de Satanás. No, pero ya no los odio, no, nadie está diciendo que los odie. No es un problema de amor, sino es un problema de santidad. Y es un tema que hay que desarrollar mucho más. Así que primero, antes de ponernos a hablar de otros temas, examiné nuestro corazón con este tema del Pesaj. El versículo 5 del Salmo 100 dice: porque Yahweh es bueno, su misericordia continúa para siempre. Y eso lo disfrutó esta mujer que fue llevada en adulterio. Y su verdad permanece por todas sus generaciones. Espero, queridos hermanos, que este tema haya sido útil y que sin embargo ahora sí estemos en capacidad de resolver esta pregunta: ¿cuál es la diferencia
entre los sacrificios paganos y el sacrificio del Pesaj? ¿Somos diferentes de los paganos? ¿Y en qué somos diferentes? ¿En qué se basa la diferencia? Se los dejo para que usted en oración lo resuelva, y si no, podremos tener otro tema que podamos comentar de repente un poco más eso, pero creo que ya tenemos las herramientas suficientes para entender que realmente Dios es amor. Gracias por estar conmigo en este momento.